Muy buenos días, mis queridos alumnos. Aquí tenemos el segundo video correspondiente a la presentación uno, unidad 2, clase Salud Enfermedad. Muy bien, vamos a analizar aquí los elementos que van a ser centrales para entender el campo de la epidemiología. Y anteriormente vimos un poquito de historia, cómo las diferentes cambios que ha hecho el ser humano se han traducido muchas veces en enfermedades. Hoy en el 2026 estamos padeciendo pues un brote todavía afortunadamente pues esperemos que no llegue a epidemia con el sarampión y vemos cómo los cambios que generan las personas ocasionan que estas enfermedades vuelvan a aparecer. Por eso se les conocen como reemergentes, enfermedades que ya estaban controladas, pero desafortunadamente por transiciones, cambios que hay en la conducta humana pueden provocar que estas enfermedades vuelvan a aparecer. Muy bien, empiezo con una frase del día, nos la regala Miguel de Cervantes Saavedra, que nos dice Sancho Panza en Don Quijote, dice, cada uno es hijo de sus propias obras. Y esto hago referencia de lo que les había comentado, pues que somos la suma de lo que hacemos y somos la consecuencia de lo que hacemos. Esta consecuencia también aparece por no actuar y esta frase implica, como dice aquí, la apropiación de nuestras acciones, de nuestras obras. Lo que buscamos es ser un agente activo para controlar las enfermedades que hoy en día pues nos aquejan. Muy bien, el objetivo es, vamos a reflexionar, vamos a comprender los conceptos de salud y de la enfermedad y no como definiciones, sino como argumentos que nos llevan a entender por qué de pronto nos enfermamos y por qué estamos en un estado de salud. Todos estamos lidiando entre esos dos elementos, enfermarnos y estar sanos. Obviamente siempre vamos a tender a estar sanos, ¿sí? Lamentablemente, pues sabemos que nos vamos a enfermar tarde o temprano y muchas veces estas enfermedades pueden ser muy graves y pues generalmente pues, algunas de ellas mortales. Entonces, entendiendo, para entender la epidemiología se tiene que considerar el concepto de enfermedad, entender qué es enfermedad y aquí cómo interpreto la enfermedad. Son dos palabras, son dos formas de analizar la enfermedad como definición y como vivencia. Vámonos primero como vivencia. Esta es una imagen que yo les pudiera preguntar de qué siglo es. Automáticamente, pues ustedes por las ropas de las personas me dirían pues que es muy antigua. A lo mejor alguien me diría, pues es del siglo XVII, del siglo XVIII, pero si nos fijamos muy bien, nos vamos a encontrar con elementos que nos hacen pensar que la imagen no es tan antigua. Nos fijamos por la lámpara, ahí hay una lámpara, ¿sí? Que nos da idea de qué fecha pudiera ser, de qué año, pero el punto no es eso, el punto es ver a los actores que están en la imagen. Estos actores todavía en nuestros tiempos están ahí. Vemos la imagen del doctor, ahí con su traje rojo. Todavía tenemos afortunadamente doctores, médicos, que nos ayudan a tratar las enfermedades. Vemos al enfermo, pues que es el elemento principal, el elemento central. Vemos a los elementos que están integrando al doctor,
y al enfermo, que son los padres, allá una mamá llorando, a lo mejor de aflicción por su hija enferma, el padre pensativo, y a los lados pudiéramos encontrar elementos que nos muestran las enfermedades. Esto entonces nos lleva a pensar que esto no ha cambiado, los actores son los mismos, la aflicción es la misma, este sentimiento de impotencia por no poder comprender o por no saber entender la enfermedad. Por este motivo, nosotros, y más ustedes que están alineados al área de la salud, deberán interpretar la enfermedad no solamente como un elemento físico que está disminuido, sino también como un elemento psicológico que también está afectado por la enfermedad. Nosotros pudiéramos definir en dos grandes grupos a las enfermedades físicas, tal como nosotros las conocemos en muchos hospitales, y las de carácter mental, que estos reciben el nombre pues ya de trastornos psicológicos. Pero ambos comparten un punto importante: la desviación de la salud, el alejamiento de ese estado óptimo de bienestar. Y cuando se presenta este cambio, esta desviación, es cuando entonces se produce un trastorno o una enfermedad. Ustedes por el área de cirujanos dentistas, pues obviamente están alineados a la parte de la salud y por eso nos centramos ahí. Primeramente, entender la enfermedad. Y la enfermedad bien es el estado en lo que corresponde a la parte física, emocional, intelectual, social, incluso de desarrollo o espiritual de una persona está disminuido o alterado en comparación con la experiencia previa. ¿Qué quiere decir? Que antes estábamos bien y después pasa algo que afecta a nuestra salud y esta salud pues va a generar un cambio en nuestro cuerpo que si no se trata, pues puede generar enfermedades. Antiguamente, pues nosotros pues asociábamos la enfermedad hacia pues cuestiones religiosas, asociábamos la enfermedad a castigo divino, etcétera. Pero hoy en día pues ya sabemos que esto es más relacionado a la interacción con el ambiente, principalmente al contacto con microorganismos, etcétera. Y la enfermedad es algo que debemos de tratar lo más pronto posible para que no escale a estadios más graves. Pero hay que entender la enfermedad desde dos posiciones. La enfermedad se ve desde dos grandes espejos. La del médico, que tiene una visión individual de entender la enfermedad a través de historias clínicas. Él puede saber lo que le pasa a un paciente. Esta situación nos va a ocasionar que ustedes puedan comprender mejor esta enfermedad. La del médico es un posicionamiento individual, es un posicionamiento dirigido hacia algo particular y esto se refiere a un solo paciente. Mientras que las del epidemiólogo, que son su historia clínica, no son así, son registros, grandes cantidades de información que tiene que procesar porque trabaja mediante una visión poblacional. Su espejo es la masa, su espejo es la población, su espejo es el grupo de personas. Y mientras que la del médico, su observación es individual, cada paciente tiene una particularidad. En cambio, la del epidemiólogo, pues la población, pues tiene un comportamiento dentro de cierto marco que debe estar estudiado y como es muchísima la información, pues necesita mucho del apoyo bioestadístico. Hoy en día, el apoyo de la inteligencia artificial para procesar mucha información y dar, así como el médico da un diagnóstico, el epidemiólogo da un diagnóstico del por qué las poblaciones se enferman, así como la del médico nos explica por qué un paciente está enfermo. Esas son las perspectivas que puede tener
un profesional hacia la enfermedad. ¿Y qué es lo que nos acerca a la enfermedad? Bueno, tenemos ciertos elementos. Los determinantes estructurales referidos a aquellos que están en el nivel más elevado y que indirectamente nos pueden ocasionar la enfermedad. Si bien no son directos, sí tienen una relación con las enfermedades. El gobierno, las políticas públicas, campañas de vacunación, posición socioeconómica, hombre, mujer, educación, ingresos, etcétera. Todos estos forman parte de lo que sostiene a un sistema de salud pública. Cuando todo anda bien, el sistema público se va a mantener, pero también hay condiciones intermedias que son las que están más cercanas a las poblaciones. Estas son las condiciones de vida, la cercanía a lugares de trabajo, la disponibilidad de un empleo, la calidad de ese empleo, ciertos factores biológicos conductuales que están relacionados a un lugar y que empiezan a llevarnos a factores de riesgo, pero son más que nada factores intermedios. Debo de entender, por ejemplo, aquí en nuestro estado, en Yucatán, cómo es la política hacia atacar una enfermedad y los determinantes intermedios es cómo es en tu colonia, cómo es en tu familia. A eso se refiere. Y aquí vienen los factores de riesgo, que son elementos que nos acercan de manera más profunda a la enfermedad. Aquí podemos tener tres. Los factores desencadenantes. Bueno, aquí son factores, como lo dice la propia palabra, que provocan enfermedades. Esto pueden ser los agentes etiológicos y su reservorio, que cuando sufren una alteración pueden aparecer nuevos o pueden reaparecer cuando están controlados. Por ejemplo, aquí en Yucatán, cuando caen las lluvias, pues es normal que se altera el reservorio y empiecen a aparecer los mosquitos. Hay factores también condicionantes que están unidos al ambiente y las vías de transmisión. O sea, que si hay el conducto para que el agente llegue a una persona, pues lo pueda enfermar. ¿Ok? Entonces, mientras que el factor desencadenante está alineado al agente etiológico y su reservorio, una mutación o el momento en el cual algo, un cambio en el clima pueden detonar la aparición de enfermedad, hay factores condicionantes relacionados a las vías de transmisión y a las condiciones que se van dando para que tú te puedas enfermar. Y los factores predisponentes, pues son aquellos factores que nosotros tenemos como consecuencia de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras conductas y pues aceleramos ese proceso de contacto con la enfermedad. Aquí lo podríamos plantear con un ejemplo. Eh, el COVID, ¿sí? Fue un factor que se presentó, que se desencadenó. Hay múltiples teorías, la más aceptada que vino de Asia y de ahí vino el problema. Pero también hubieron factores condicionantes que provocaron que esta enfermedad empezara a llegar a todo el mundo, que fueron las vías de transmisión, los viajes, las características del ambiente que se da en épocas de frío y se presentó un gran problema, y también los factores predisponentes. Nos vimos lamentablemente que muchas personas fallecieron porque tenían factores que los predisponían, o sea, que por su condición los hacían disponibles para ser atacados por la enfermedad, como por ejemplo tener hipertensión, padecer enfermedades pulmonares, etcétera. Ok, ¿qué es salud? Sin enfermedad es una desviación de este equilibrio físico, mental, etcétera. ¿Qué es salud?
pues lo contrario, debe ser un equilibrio. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad y dolencia. O sea, que no solo debo pensar que porque no tengo enfermedad ni tengo dolores, significa que estoy sano, sino que debe haber un equilibrio físico, mental y social. Esto pues la segunda definición de la OMS de 1958, aunque en la Carta de Ottawa de 1984, y ahí es donde me gustaría que se centren por la cuestión epidemiológica, realiza un pequeño matiz. Dice también que es la capacidad de realizar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los problemas del ambiente. Y acá abre un campo enorme. Quiere decir que tengamos la fuerza, el coraje de explotar nuestro propio potencial como seres humanos y que aprendamos a responder de forma positiva ante las diferentes situaciones que se presentan día tras día. Hoy yo puedo decir que estoy sano. Hoy yo puedo decir que estoy bien equilibrado física, mental y social. Pero si estoy manejando y de pronto alguien se me cierra o alguien me choca, y lamentablemente, como vemos que pasa muy seguido, me pongo a pelearme con un tipo, no respondí de forma positiva a los problemas del ambiente. Y no me refiero a decir que me chocaron y que diga, bueno, me chocaron, me quebraron las piernas, pero no me morí. No me refiero a eso, sino a entender, bueno, te chocaron, te accidentaste, bueno, adelante, hay que seguir. No puedo seguir viviendo, tengo derecho a sentir dolor, pero hay que evitar la historia del dolor que es el sufrimiento. Entonces, eso que quede un poquito claro, que si alguien se te cierra, respirar profundo y decir, bueno, que Dios te bendiga. Y si hay un choque, lo primero que decir, oye, ¿estás bien? No, no es mi intención pelear, mejor te distrajiste, vamos a resolverlo como lo resuelven dos personas adultas y no pelear como dos personas que han perdido el control emocional y lamentablemente un mal golpe puede ocasionar un accidente mayor del que lo que provocó. Puedes terminar en una situación jurídica, puedes alterar la vida de tu familia. Entonces, responder de forma positiva a los problemas del ambiente es clave y que tú explotes tu potencial. Si sumamos estas dos, ya podríamos entender lo que es salud. Dentro del concepto médico, equilibrio físico, mental y social. Y dentro del contexto epidemiológico, como población, que tengamos la capacidad de explotar nuestro propio potencial y aprender a responder de forma positiva a estas situaciones del ambiente que todos y todas el santo día estamos pasando. Pero ¿a qué se refiere esto de responder de forma positiva a los problemas del ambiente? ¿A qué se refiere? ¿Cómo debo de entender esto? ¿A través de qué elementos alcanzamos la salud? Bueno, si ya me dijeron que hay factores que me pueden provocar la enfermedad, ¿a través de qué otros factores positivos podemos lograr controlar la enfermedad? ¿Qué necesito para estar sano? Bueno, esta ya es una reflexión personal y yo les comento. Podríamos dividir estos elementos en bloques. Tú debes de tener un bloque nutricional, que es nuestra alimentación. Debemos de comer bien, cuidar nuestra salud, consumir las proteínas necesarias, las grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, para fortalecer nuestro potencial físico, hacer ejercicio. Esa es una parte. Pero hay también la otra parte que lamentablemente descuidamos: fortalecer los elementos constructores, el amor, la aceptación, el reconocimiento, las caricias, los energéticos, aquellos elementos que
Mientras que los otros nos ayudan a construirnos como un ser humano, los energéticos nos dan energía para seguir el día. Y no me refiero a la parte física, me refiero a la parte interna, la parte de energía, ver oportunidades, tener sueños, ser creativos, imaginar que vamos a tener un día grande, un día bonito, cuidar nuestra autoestima, buscar siempre que las opiniones de los demás son sus opiniones, no son las tuyas, deber respetar a las personas, ayudar a la gente, tener comunicación asertiva. Estos son los elementos que nos pueden ayudar a controlar nuestra salud y obviamente a incrementar. Ahora, dentro del terreno científico, porque a lo mejor lo demás acá ha salido un enfoque un poquito más de su persona, de mi persona, hay un elemento científico. Creo que esto ustedes en su clase de anatomía conocerán que es el nervio vago, es un par craneal. Pero vamos a ver un poquito sobre esto. Dice, el nervio vago, ustedes lo saben, conecta el tronco cerebral con todos los órganos. Está como un elemento, como una red que cubre a los órganos principales de nuestro cuerpo. Corazón, pulmones, estómago, intestino, páncreas, hígado, riñones, vaso, vesícula. Se mueve a través de todos estos órganos fundamentales. Obviamente, si el nervio vago está rodeando a todo esto como una especie de red, ¿qué nos quiere decir? Quizá nos quiere decir algo que creo que intuimos, que de alguna manera debe de estar participando con estos órganos. Si algo nos enseña la naturaleza, es que no está ahí nada más de moda, nada más de adorno. La naturaleza sabia ha puesto siempre un elemento para un beneficio. Entonces, ¿qué hace el nervio vago? El sistema nervioso, con sus divisiones, con el sistema simpático y parasimpático, se relacionan con el nervio vago. Cuando el nervio vago actúa como un mediador, como un intermediario con el sistema nervioso parasimpático, que ustedes ya lo conocen, está relacionado con esta disminución del cortisol, con esta relación con la relajación, controla nuestra frecuencia cardíaca, nos ayuda a respirar de manera correcta, lo que se conoce como tono vagal, estar neutro, si lo queremos llamar de esta manera. O sea que el nervio vago va a tener una relación con los órganos que habíamos platicado hace ratito, corazón, riñones, páncreas, etcétera, y ayuda al sistema nervioso parasimpático para que estemos relajados, tranquilos. Obviamente, esto trae como consecuencia un beneficio. ¿Cuáles son los beneficios? Número uno, cuando utilizamos el nervio vago y estamos en la parte parasimpática, nos ayuda a predecir la capacidad del cuerpo para regular la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda a regular esta, este glúcido tan importante para nosotros y también nos ayuda a administrar mejor nuestra insulina. Y hoy en día con la situación de la diabetes es importante. También ayuda al cuerpo para anticiparse a regular la inflamación. O sea que permite al cuerpo estar preparado para soportar a nuestro sistema inmune. Junto con las emociones positivas, si bien no van a modificar nuestro ADN, pero sí su capacidad de manifestarse, sobre todo en los padres a los hijos. Hay muchos estudios que nos dicen cuando una persona está sana, cuando una persona está tranquila, relajada, puede transmitir esta relajación a los hijos
Y esto es importante. Hoy sabemos que muchos genes que tenemos por ahí están dormidos y que muchas veces necesitan una explosión de emociones para presentarse o un control de las emociones para mantenerse dormidos. Entonces es importante y también disminuye la expresión de genes proinflamatorios junto con la expresión de genes antivirales y de síntesis de anticuerpo. Ojo con lo último, estar relajados, estar tranquilos, fortalecer este nervio vago nos hace más fuerte ante las enfermedades. Quiero decir y quiero recalcar, no estoy hablando de una medicina. No estoy hablando de que esto sustituye al doctor, es un apoyo adicional al trabajo de la ciencia, de la medicina. Y esto es importante. Cuando vamos al médico, ayudamos al médico cuando estamos tranquilos, cuando estamos contándole al médico pues lo que nos está pasando y tenemos la confianza de que ese médico nos va a curar, de que hizo los estudios necesarios y que nosotros también tenemos que hacer esa parte para protegernos. Pero obviamente, si comemos mal, estamos estresados, estamos iracundos, sobre todo cuando, lo que les decía, hay un choque, nos bajamos a pelear, estamos dañando no solamente nuestro físico, estamos destruyendo nuestra parte interna, nuestro sistema inmune. Entonces, es importante que se considere. ¿Ok? Y esto es la parte correspondiente a la unidad 2. ¿Ok? Pero no hemos terminado, no hemos terminado. Nosotros vamos ahora a ver una segunda parte, pero antes hago un paréntesis. Vamos a trabajar con el libro de epidemiología que está en el material de consulta, en el capítulo 1. Y la actividad que vamos a hacer en clase la voy a mostrar en un rato. Vamos a mostrar ahora la segunda parte de este video. Pues como ya se dijo anteriormente, ya mostramos que hay ciertos factores de riesgo que favorecen las enfermedades. Ahora vamos a hacer como un breve resumen, un rápido resumen de lo que hemos platicado en estas clases. Ok, primeramente, entender epidemiología. Esta definición ya la tienen ustedes. No la voy a comentar, solamente entender que la epidemiología estudia la distribución y determinantes, ahora sí, estructurales, intermedios, factores de riesgo que favorecen la aparición de las enfermedades. Ok, muy bien. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está él? El epidemiólogo es un detective. El epidemiólogo debe de encontrar, debe de anticipar por qué las poblaciones se enferman, para que no afecten a todo un planeta. Un sistema de salud lo suficientemente fuerte debe de anticipar las enfermedades. No puede controlarlas, no puede eliminarlas, pero sí puede lograr los mínimos riesgos. Entonces, entendamos. Aquí se los pongo aquí en el triangulito. Macro, vamos a referirnos a aquellos elementos estructurales y micro ya nos vamos a centrar ya más definir en factores de riesgo, porque ustedes, por ser cirujanos, dentistas, pues están más relacionados a los enfoques micro. Muy bien. Primeramente, los factores macro, ya le hemos platicado, son políticas, educación, condiciones de salud y de trabajo, medio ambiente, economía, que están definidos también con los estructurales e intermedios. Son los llamados extrínsecos, o sea, que no están en mi cuerpo,
sino que están grandes, están ajenos. Y ahí podemos meter los determinantes intermediarios y los determinantes macro. Ahí no se revuelvan tanto, no es tan importante, pero sí que tengan conocimiento que cuando hablemos de estos elementos, pues me estoy refiriendo a cuestiones que no están dentro de la parte del ser humano, no son los intrínsecos. ¿Ok? Empleo, cultura, leyes, familias, etcétera. Y los factores intrínsecos, eso sí nos interesan. Son los factores fisiológicos, biológicos, la composición genética, la edad, el género, el origen étnico, el estado inmunológico. Son intrínsecos, son fijos y no se pueden modificar. ¿Ok? Ojo con eso. Si eres sangre tipo A, no puede ser O. Tienes un sistema inmune que viene de mami y ese sistema inmune es el que te va a llevar toda la vida. ¿Ok? Muy bien. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Acá peso pluma no dice. Un ejemplo. Cáncer de pulmón. Miren, vamos a analizarlo desde un enfoque macro. Si yo les preguntara por qué la gente fuma, pues muchos te dirán por estatus, por cultura, por sentirme relajado, por educación, etcétera, de padres, o lo que viví en mi escuela, familia, ¿ok? Y esto está tan fijo en muchas personas que no han logrado quitar esto. Es como su relajación, es como su psicólogo, pero no es un psicólogo, al contrario, es un veneno. Y esto durante muchos años lastimó, dañó a muchas personas y tiene su historia oscura. Obviamente, estos elementos han causado muchas muertes a lo largo del tiempo. Fumamos por estatus, el vernos sofisticados, el vernos como personas con mucho conocimiento, y esto también ha traído muchas consecuencias, a veces de dañar a terceros. Durante muchos años se pensaba que el que fumaba era el que se enfermaba, hasta que pasó lo de los estudios, los fumadores pasivos, que son los que más se dañan cuando una persona fuma. Entonces, esto es entender, podríamos hacer un estudio del cáncer de pulmón o de las caries desde un enfoque macro. Entonces, aquí nos centraríamos cómo la sociedad, cómo la cultura nos hacen percibir una enfermedad o tergiversar una enfermedad gracias a un vicio. Entonces, cuidado con esto. También culturas. No sé si ustedes han escuchado de la famosa pipa de la paz que se fumaba. ¿Ok? Entonces tenemos esto en nuestro mundo desde hace muchos años. Pero también la salud pública no se salva de esto. Durante muchos años, incluso hasta los cirujanos dentistas en muchos comerciales, en muchos letreros, se fomentaba el uso del cigarro. No había mucha investigación y lamentablemente el fumar era de lo más normal. ¿Ok? Como tu dentista, como tu médico, te recomiendo fumar. ¿Sí? También a medida que pasan los años, la mujer empieza a destacar en los campos, en las áreas donde era nada más terreno de los hombres, y esta libertad, esta necesidad de ellas y bien hecho por ellas por participar en la sociedad, también las hizo independientes en muchos otros aspectos. Y lamentablemente, este lucha por el sufragio, por el símbolo de reducción de estrés, muchas compañías aprovecharon de esto y también empezaron a ofrecer cigarros para mujeres. Y lamentablemente, hoy en día, no solamente los hombres fuman, cuando antiguamente, pues las mujeres tenían prohibido fumar. Hoy en día, lamentablemente, en esta necesidad de liberación por parte de las damas, que así debe ser,
también conlleva a sus cambios en su salud. El consumo del cigarro afecta a mujeres como a hombres de manera importante y pues también es un gasto para la sociedad, un gasto para la salud, un gasto para el gobierno, cuando es un hábito que no debería existir, ni los médicos deberían, no debieron promocionar esto, pero pues es el cambio que se ha presentado durante nuestra vida y es importante entender que somos seres humanos, somos una población, un mundo de hábitos, pero también de vicios. Y estos vicios, así como fumar, así como tomar, así como no dormir, y yo pues a veces a mí sí me cuesta a veces acostarme temprano y sé también las consecuencias que pudiera tener esto. Es importante que todos trabajemos juntos porque como les decía, muchos hospitales están llenos de enfermedades que todos y todas pudiéramos haber prevenido antes. Son enfoques macro. Ahora, ¿cuáles son las dos formas por las cuales controlamos o evitamos la enfermedad? A nivel de prevención y a nivel de intervención. Acá, ojo, yo les había dicho que la epidemiología, sobre todo la prevención primaria, tiene la gran virtud de ser la más económica, la de mayor impacto, pero tiene un detalle que es voluntaria. Y la de intervención, pues es porque ya no queda de otra. Aquí tenemos, por ejemplo, intervención y allá prevención. Acá vemos cómo las sillas están previniendo un accidente, ¿sí? Y lamentablemente me he topado con muchas personas que compran las sillas y ni siquiera las usan adecuadamente. Y muchas veces hay que intervenir para resolver un problema que se pudo evitar con una correcta prevención. Como les decía, prevenir un problema dental es bastante económico, pero la intervención es más elevado el costo y obviamente las consecuencias, pues mucha gente no logra terminar tratamientos por los propios costos del mismo. Entonces, la prevención y la intervención son importantes. Y la prevención es empleada para desarrollar, supervisar y evaluar estrategias. ¿Ok? Acá abajito del patrón. La prevención, ahí lo pueden apuntar en sus libretas, tiene el propósito de motivar a mejorar los factores físicos, económicos y o sociales de una persona para mejorar la salud pública. Y aquí lo tengo puesto en rojo, perdonen, no debe ser rojo, debe ser negrillas, pero lo que hice recalcar de este color, las prevenciones tienen el propósito de, ojo, motivar, no obligar, no obligar, quizá allá es donde esté la cosa, motivar a mejorar los factores físicos, económicos y o sociales de una persona para mejorar la salud pública. Anda al gimnasio, sale a caminar, come correctamente para prevenir problemas. Pero no es una obligación, no te van a multar para que hagas las cosas, depende ya de ti. Por eso les decía que la prevención es muy económica, pero al no ser obligatoria, la voluntad empieza a ahogarse en muchos de nosotros y puede ocasionar que terminemos con una enfermedad que no deberíamos tener, pero pues nuestras conductas nos han llevado a ello. Hay niveles de prevención. Nosotros conocemos la prevención primaria, secundaria, terciaria y la prevención primaria enfocada principalmente a elementos como campañas de vacunación, promociones de la salud, etcétera. La secundaria enfocada ya más a detectar la enfermedad de manera temprana. La terciaria, cuando ya hay que intervenir para corregir un problema y ya la prevención cuaternaria, que es cuando ya entra la epidemiología y ya se tienen que hacer cambios a nivel poblacional, en la cual, pues, como lo vivimos algunas veces, que te decían no podía salir a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque pues había toque de queda. Ya es un nivel más avanzado. Ustedes como cirujanos dentistas, pues trabajan con las tres primeras.
No quiere decir que no puedan trabajar con la cuarta, pero es el enfoque más ya de epidemiología. La intervención pues implica ir al lugar, estar en contacto con la enfermedad. Y la intervención es empleada para actuar ante situaciones que pongan en riesgo la salud de las poblaciones. Acuérdense, estamos dentro del enfoque epidemiológico, ¿ok? Por eso está a las poblaciones. Y mientras que la prevención estaba enfocada a motivarnos, sabemos que la motivación es un poquito sensible porque es muy frágil, no hay propiamente un compromiso. La intervención es distinta. Esta intervención debe de tener muchos elementos importantes. La intervención se enfoca aquí. Aquí está la diferencia. Ya no es motivar, es cambiar los factores de riesgo o comportamientos individuales de las personas, las cuales se supone que tienen la capacidad de modificar estos elementos y que sus problemas de salud es debido a sus malos hábitos. Ejemplo, educar a los alumnos sobre los beneficios de visitar al odontólogo. Esto es muy importante. Hay que decir a la gente que tiene que ir al odontólogo, que las pastas dentales ayudan, pero no se puede sustituir el trabajo de cirujano dentista. Hay que ir al dentista cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo de la enfermedad que tú tengas, pero hay que ir. Tenemos que ir al odontólogo. Las pastas ayudan, el hilo dental ayuda, pero no podemos sustituir el trabajo del cirujano dentista. Hay que ir cada determinado tiempo para tener esa cultura de la prevención. Las intervenciones tienen propósito, por lo tanto, de cambiar. ¿Ok? ¿Lo agarraron bien? No de motivar, de cambiar los factores físicos, económicos y sociales de una persona para mejorar la salud pública. Algunos ejemplos: no vuelvo a comer papitas, cuidar mi corazón, hacer ejercicios porque ya soy mayor, porque ya tengo una enfermedad. Hay que intervenir, hay que actuar porque ya hay una enfermedad, ya hay una edad, ya no es tanto motivarnos, ya hay que hacerlo. Pero ojalá que todos, todas, sintamos el efecto de cambiar, aunque no tengamos la enfermedad. Yo siempre he sido de la filosofía de encontrar un trabajo cuando tengo trabajo. Lo mismo es esto, porque si no te aceptan, no importa, tienes tu trabajo. Buscar la salud cuando tengas la salud. Y lamentablemente no buscarla cuando ya la enfermedad ya llegó. No quiere decir que no lo hagas, pero te hubieras ahorrado muchos dolores si hubieras atacado este campo de acción. La intervención epidemiológica en la salud estructural, pues obviamente considera los factores de riesgo o comportamientos que ocasionan enfermedades. Aquí, ¿cómo lo atacan a nivel de estructura? ¿Ok? Habíamos dicho que las estructurales forman parte de las políticas económicas. Por ejemplo, poner impuestos a los consumidores. Es una política macro que busca controlar que la gente no consuma cigarros. Sin embargo, pues esto puede jugar en contra porque mucha gente pues puede incluso dejar de comer, pero no olvidar sus cigarritos. O sea, se puede volver en contra de este problema. ¿Sí? Este es un efecto que se llama efecto rata, ahí lo investigan, en la cual una solución puede provocar un problema mayor. Entonces, hay que considerarlo. Las intervenciones tienen propósito de cambiar los factores físicos, económicos o sociales de una sociedad para mejorar la salud pública. Concluyendo, la salud pública y la epidemiología van juntas, van unidas. Prevenir enfermedades y prolongar la vida y tener una vida digna. ¿De qué sirve vivir 118 años
si de los 80 a los 118 mi vida no ha sido buena, no ha sido digna, ha sido un valle de lágrimas, sufrir y sufrir y sufrir. Promover la salud física y también la mental, ¿sí? No solamente el cuerpo, sino la mente. Participar, lo que decía la Carta de Ottawa, participa potencializando el cuidado del medio ambiente, de tu medio ambiente y del medio ambiente que te rodea. Previene accidentes y lesiones. Educación del individuo, asistir a las pláticas, interesarte por tu salud, comer bien. Hoy en día que ustedes pueden ver con las tecnologías, hay mucha información que antes no se tenía. Hoy pueden ustedes encontrar información científica muy accesible. Organización para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Cuando estamos bien, cuando vamos al doctor a temprano momento, podemos curarnos. ¿Ok? Y esos son los puntos. Y nada más les pediría que investigaran un poquito sobre la tasa de mortalidad, porque la vamos a aplicar para nuestro ejercicio. Esto es todo lo que nosotros vamos a ver en nuestro trabajo y la actividad que vamos a hacer en el salón, la próxima clase, ahí se los dejo. Van ustedes a entrar a su plataforma y aquí donde dice epidemiología básica, le dan clic, está este libro y es el capítulo 1 que vamos a estar trabajando. Hay una actividad en equipo y las preguntas que vamos a resolver son las preguntas que están aquí. ¿Ok? Entonces, si las quieres traer resueltas para adelantar, mucho mejor. Si no, aquí les vamos a resolver juntos con tu equipo para que no haya ningún problema. ¿Ok? Pues esto es la grabación de la clase. Que lo aprovechen, que la puedan estudiar. Ya saben sus comentarios, ya saben, suscríbanse a mi canal, muy importante. Y también comentarles que, pues, en este video también viene una pequeña actividad de evidencia de que ustedes vieron mi video. ¿Ok? Les deseo un excelente día y acuérdense, cuiden su salud, pero también sean personas que también se ocupen por la salud de sus semejantes. Que tengan muy bonito día.